Claro, estas dos cuestiones estaban aprobadas en la legislación de financiación de partidos que se aprobó hace 4 años. Entonces parece mentira que 350 diputados que aprobaron esa ley no se dieran cuenta de que se habían dejado un agujero para financiar a sus fundaciones. Pues yo personalmente no me lo creo. Está. El increíble chollo de ser político en España, cómo se blinda, cómo se lucra y cómo se protege la clase política de este tema. Vamos a hablar hoy aquí en Periodista Digital con el autor de este libro, Daniel Montero. Bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. En su libro vemos muchos datos referentes a los sueldos de los políticos, las prebendas, las dietas, todo en términos casi macroeconómicos. 720 millones de euros cuesta pagar a la clase política en España. Son cosas muchas que conocemos, pero claro, usted es consciente de que cuando muestra todo esto junto, el shock del personal puede ser interesante. Sí, además la cuestión es que aquí a nadie se le caen los anillos. No hay tampoco una intención de modificar absolutamente nada, ni cuando se pregunta a la administración pública por todo esto, aquí nadie sabe nada. Vimos el otro día como el Senado, por ejemplo, ahora ha hecho acopio de vacunas para la gripe A. Y decía que lo hacía por si acaso se distribuían con alguna cortapisa o con alguna tal, para garantizar que los senadores tuvieran la vacuna, pero no hemos visto que en los grupos de riesgo, por ejemplo, de la gripe estén los senadores. Tras la última reforma que se hizo del Ejecutivo, no ha quedado muy bien dibujado a quién compete el cumplimiento del Código del Buen Gobierno del Gobierno. En cualquier caso es importante porque cada vez que se regula algo que tiene que ver con el funcionamiento interno de la clase política, siempre se tiende a hacer este tipo de códigos. Tiene un poco de truco porque los jueces no pueden perseguir a alguien por incumplir un código deontológico. En lugar de legislar, porque los políticos tienen la capacidad de hacer una legislación que marque los límites establecidos, pues se hace un código de buen gobierno y si alguien se lo salta, pues ya veremos lo que pasa. ¿Le dan una pequeña collejita? Sí, de momento absolutamente nada. El otro día hablaba con la gente del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de los partidos políticos. El Tribunal de Cuentas está encargado de controlar el gasto que hacen los partidos políticos. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y cuando vosotros hacéis un informe que da como todos los años que los partidos políticos, todos sin excepción, omiten información al Tribunal de Cuentas sobre todo sus agrupaciones locales, que son las que más dinero controlan? Y decía, ¿y esto luego cómo se sanciona? Y dice, bueno, pues esto luego pasa a la mesa del Congreso y el Senado. Y la mesa del Congreso y el Senado vuelven a ser los partidos políticos que son los que deciden las sanciones sobre ellos mismos. ¿No parece haber una respuesta social unánime contra todo lo que está pasando? Y puede ser una forma de legitimarlo, de decir, bueno, que siga pasando. Sí, y sobre todo que no hay conciencia de los derechos que tiene el ciudadano. En España, por ejemplo, no hay una ley general de acceso a la información pública. Entonces, no se sabe qué grado de conocimiento o de derecho tiene una persona de a pie en saber los gastos que tiene un político, por ejemplo. Pero sí que se sabe que lo están pagando con su dinero. Entonces, como no hay ninguna legislación que diga de forma taxativa, usted tiene derecho a conocer esta información sin que un jefe de prensa o una persona de la administración tenga que saber el por qué. Yo tengo derecho a conocer esa información y a hacerla, a hacer uso de ella el que considere necesario. Pero como en España no hay ninguna legislación que ponga eso blanco sobre negro, pues... Aquí no ponemos contra las cuerdas a la clase política, habitualmente. En ese sentido de sus gastos. No, ni en sus gastos ni en muchas cuestiones de corrupción. Hemos visto, por ejemplo, en Marbella cómo el ayuntamiento al final tuvo que ser dinamitado prácticamente por una instrucción judicial, porque la gente seguía votando a Jesús Gil y al Gil después. El problema es que estos parece que son males menores. Le preguntas a cualquier teórico o cualquier entendido en política y te dice que es que esto es el mal menor de la democracia. Que es que son cuestiones que se tienen que dar. Por ejemplo, el sueldo de los diputados. Tú preguntas, dices, oiga, a lo mejor no le parece excesivo el sueldo de un diputado, y ellos te dicen, pero es que si no, a la política solo se dedicarían los ricos. Entonces, digamos que es el sueldo de un diputado es el mal que tenemos que pagar porque todo el mundo se pueda dedicar a la política. ¿En qué momento hemos perdido ese enlace entre la política y el servicio público? Es decir, aquella frase que se decía mucho, entrar en política y salir como entraste. Se perdió en el momento en el que se creó la figura del profesional de la política. Vemos que hay gente que se dedica a ello profesionalmente, que no tiene ninguna experiencia fuera de la empresa pública, nunca trabaja en una empresa privada. Y entonces esa gente que lleva 20 años viviendo de un partido político, si se termina, ¿qué va a hacer?
Y además eso ha generado el problema es que en cualquier empresa privada vemos el trepa, el que quiere subir en su escala laboral, las puñaladas, todo eso aplicado a la vida pública es lo que hace el país que tenemos. Dos detalles conocidos que se ven juntos en este libro hablan de los líderes políticos más destacados de este país, que son Mariano Rajoy y José Rodríguez Zapatero. Aquello de una pregunta para usted. A Zapatero le pasó que no sabía lo que valía un café. Y a Rajoy le pasó que no se atrevía a decir cuánto ganaba. ¿Qué conclusión sacó cuando vio a esos dos líderes respondiendo así a esas preguntas? Que yo creo que la sinceridad ha muerto. Toda esta gente tiene una serie de cursos de gabinetes de comunicación que les explican cómo tienen que contestar, cómo tienen que evadir las preguntas que son complicadas, y al final lo que hacen es quedar en ridículo. Ayer, por ejemplo, se repitió el programa y estaba el máximo responsable de Comisiones Obreras. Y le volvieron a preguntar y le dijeron, oiga, ¿su sueldo? ¿Está usted blindado? Y él dijo, yo cobro como un trabajador cualificado. Entonces, claro, como un trabajador cualificado, ¿qué es? ¿Un ingeniero de la NASA o un señor que pone ladrillos? Era tan fácil como decir, yo cobro tanto. Y se acabó.